Hoy en el episodio número 258 de Nos cambiaron los muñequitos. Entonces, para cambiar lo que pensamos, que es como nosotros creamos nuestra realidad de acuerdo a nuestros pensamientos, entonces para cambiar lo que pensamos tenemos que cambiar lo que creemos. Pero como también decía Einstein, que uno no puede cambiar un problema al mismo nivel de conciencia que se creó, ¿verdad? Entonces, lo que pensamos viene de lo que creemos. Entonces, si queremos hacer cambios, si queremos hacer una transformación permanente, empezamos por lo que creemos y luego vemos a ver qué es lo que pensamos. Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos cambiaron los muñequitos. 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 Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Queremos inspirarte y ayudarte a adaptarte al cambio con una historia, una conversación en cada episodio. El hombre a menudo se convierte en lo que cree ser. Si sigo diciéndome a mí mismo que no puedo hacer una determinada cosa, es posible que termine por volverme realmente incapaz de hacerlo. Por el contrario, si tengo la creencia de que puedo hacerlo, seguramente adquiriré la capacidad para hacerlo, aunque no la tenga al principio. Estas son palabras de Mahatma Gandhi, líder espiritual y político de India. Hoy hablaremos sobre cómo superar las creencias limitantes que impiden nuestro crecimiento. Te presento a nuestra invitada de hoy. Soy Macarena y soy coach para la vida especializada en transformación. Viré hace un tiempo hacia un aspecto más corporativo, o sea que hago business coaching. Todo lo que sea negocios, empresarios, emprendedores, gente que está recién empezando sus empresas, así como líderes que están hace tiempo liderando empresas o negocios, que al mismo tiempo quieren dar un salto o quieren cambiar algo de cómo manejan sus equipos. Macarena Real de Azúa ya estuvo con nosotros en el episodio número 242. Ahora regresa a conversar después de tomar la decisión de regresar a su patria, Uruguay, y continuar su práctica profesional en su nuevo hogar. Además, nos comparte su propia experiencia de neutralizar las creencias limitantes en su vida y cómo ayuda ahora a sus clientes en esa misma jornada. Este es el episodio número 258 y conversamos con Macarena Real de Azúa. Saludos, hoy tenemos una de estas entrevistas que son update. Ya la invitada de hoy estuvo en una ocasión ya en nuestro podcast, estuvo en septiembre del año pasado, del 2023, en el episodio 242. Pero yo cuando veo, aunque no fue hace mucho tiempo, fue hace algunos meses, en septiembre, pero han pasado algunas cosas interesantes en su vida. Así que vamos a recibir hoy a Macarena Real de Azúa. ¿Cómo estás, Macarena? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás, Cristóbal? Todo bien, todo bien. Todavía es que siempre pronuncio tu nombre y no puedo evitar siempre sonreírme. Es como cuando voy a un sitio y digo, ay, ¿cuál es su nombre? Cristóbal Colón, y yo lo digo y ya me estoy riendo porque sé, en tu caso, pues cuando dices tu nombre, pues ya obviamente el nombre me evoca recuerdos así medio. Incluso en Puerto Rico hubo un candidato candidato no, fue candidato y después llegó a ser gobernador de Puerto Rico, y ese era su tema, esa canción Macarena era su
la canción que utilizaba para todos sus eventos Ay, qué políticos y la gracioso. bailaba y todo Y él eso. la bailaba porque yo no la sé bailar. Mis hijos a veces cuando me Sí, toman el no, él pelo, la bailaba y sí, entonces de esa época para acá, los políticos tienen que ser también bailarines, tienen que bailar. Entonces yo digo, o sea, pues esa ridiculez, ¿por qué un político tiene que bailar? y, no, Pero y ni modo. además que la canción no tiene nada que ver con, o sea, no dice nada la canción. Eso es casi como, Claro, ¿eh? claro. Pero ¿sabes lo que quiere decir? ¿Sabes lo que quiere Sí. decir Macarena, no? No, creo que la otra vez mencionaste algo, pero explícamelo otra vez. Macarena es la Virgen de Sevilla, la Virgen Mm, patrona de Sevilla, en España. Es eso, o sea, no tiene ningún sí. significado más que religioso, que, bueno, y mi madre cuando nací, somos dos mujeres en mi familia, dos hermanas, y antes de que, cuando ella estaba noviada con mi papá, que tenía 14 años, imagínate, se prometió que a todas Ujú. las hijas, que si mi papá se casaba con ella, a todas las hijas mujeres que tuviera les iba a llamar Macarena, o el otro nombre creo que era Constanza. Entonces a mi hermana se llama Virginia Macarena y a mí me puso Macarena Ok. solo, menos mal, porque ya es más que suficiente. Digo, en Sí, Uruguay, sí, no, y con Constanza como que, bueno, sí, pero tiene final feliz porque mi padre sí se casó con ella por más que tenían 15, 16 años y además, ok, a mí me puso solo Macarena, o sea que eso está bueno. Y además, o sea, era un nombre común y corriente hasta que salió esa canción absurda. Pero antes de eso, o claro, sea, nadie me claro. preguntaba, decía, ¿cómo se llama Macarena? Ah, ok, está. ¿Viste? Sí, 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 sí. Pero Macarena, la última vez que conversamos, yo incluso cuando me conecté ahora a conversar contigo, yo esperaba como que un entorno diferente. Yo esperaba verte en Estados Unidos, en Nueva York, y tú me dices que has hecho un movimiento. Háblanos un poco sobre eso. Bueno, el movimiento fue que me vine al sur, volví a mi país natal, volví a Uruguay a fines de enero por varias razones y la verdad que todos los días me pellizco, pienso, qué placer vivir acá. Bueno, como te pasa a vos en Puerto Rico, ¿no? Que decís, agradezco a Claro, la vida tener esta posibilidad de, por suerte, poder haber hecho ese cambio, porque mucha gente se lo plantea o de repente no tienen la fortuna de poder volver a su país. Y bueno, cuando me lo empecé a plantear, fue una decisión, para mí fue difícil tomar la decisión, ¿verdad? Porque te pasan muchas cosas por la cabeza. Y además tengo dos hijos adolescentes, entonces, ¿cómo les iba a afectar a ellos el cambio? Porque para mí, como me dicen ellos, para vos es volver, pero para nosotros es ir. ¿No? O sea, por más que conocieran el claro. país, nunca habían vivido acá así a largo plazo. Y, y bueno, y lo veo como una oportunidad para ellos, así que espero que todos mis pronósticos salgan de acuerdo a lo que prometí, si no, va a ser Sí. complicado. Y ellos hablan español. Ellos hablan español uruguayo. Claro, claro. Sí, no, porque si no hablan el idioma, eso es como que, wow, es una barrera tan grande que les puede hacer la vida tan difícil en esa etapa de su vida. Mira, hace unos... tú vivías en Nueva York, eso es correcto, ¿verdad? Sí. Sí. Hace unas semanas vi una entrevista que le hicieron a Rubén Blades. Uh-huh. Rubén Blades, que es panameño. Sí. Y entonces él decía que mucha gente le mencionaba que él vive en Estados Unidos y él dice que él no vive, no es que él vive en Estados Unidos, es que él vive en Nueva York. Entonces, como que Nueva York, porque es una ciudad cosmopolita, una mezcla de culturas, es como un sitio aparte. ¿Te sentías bien en Estados Unidos, en Nueva York, dado ese entorno multicultural de esa ciudad? También había nostalgia de regresar a tu país. ¿Cómo se da esa parte, digamos, más personal de esa decisión? Ay, Cristóbal, siempre haces estas preguntas. Bueno, así tan profundas. ¿Qué pasa? Primero, Si no quieres, la no, me editamos. encanta, me encanta. No, ¿qué pasa? Tiene razón Rubén Blades. Bueno, no sé si tiene razón, pero yo estoy de acuerdo con ese statement, que es que sí, definitivamente ¿Mm? New York City no es Estados Unidos. Está geográficamente en Estados Unidos, pero no es
lo típico, ni es la mayoría, ni es un lugar donde mucha gente que viva en Estados Unidos se identifique, ¿verdad?, con Nueva York. Ahora, me sentía bien, por muchos años me sentí bien, muchos años, yo estuve 25 años en New York. Entonces, Ok. por 23 de esos años, no, mentira, estuve 2 años en el Congo, pero por 20 y pico de años estuve en New York feliz, me encantó criar mis hijos ahí, me encantó que pudieran tener esa diversidad, esa cultura, digamos, diaria, o sea, que salían de casa, se tomaban el subte y ahí ya era tipo un baño de cultura, ¿verdad? Inmersarse, se Ujú. dice, immerse en todas esas Sí, diferentes sí, cosas sí. que pasan constantemente por la calle, en el subte, en Central Park. Todo eso fue parte de cómo se criaron ellos. Entonces todo eso me parece alucinante. Además, yo crié a mis hijos sola desde lo que tenían 4 años. Entonces, la posibilidad que ellos tuvieron de ser tan independientes, por ejemplo, a los 9 años en New York City, después cuando terminan elementary school y empiezan middle school, no hay más ómnibus, o sea, no hay school buses, les dan una Metrocard y con Claro. eso van a la escuela solos. Entonces eso Sí. les da Wow. una sensación de independencia y por supuesto, les aumenta la autoestima porque tú no te confía que, bueno, que él sabe tomarse el tren y que va a llegar al colegio que, que va a volver a casa en Claro, algún claro. momento, ¿no? Entonces, todo eso, y la parte también que, o sea, que Central Park era su backyard, que ir a Soho, todo eso era lo diario, Claro. ¿verdad? Entonces, todo eso me parece alucinante y me encantó haberlos criado ahí. Después de la pandemia, yo noté muchos cambios en New York y en Estados Unidos, pero geográficamente sigue estando dentro de Estados Unidos y me Ujú. parece que ha habido una crisis de valores en el país. Entonces, Ok. eso fue una de las razones por las cuales me llevó a tomar esta decisión. Fueron muchos criterios los cuales me llevaron a tomar esta decisión. Ese fue uno. Me parece que el tema del racismo en Estados Unidos está muy a flor de piel. Mis hijos son, no sé cómo se dice en español, mezclados, o, bueno, yo no creo en eso, Ujú. pero son, eh, Claro. y realmente dejar a mi hijo de 15 años, un adolescente, salir, que se me tuviera en el subte y que llegara a la 1 de la mañana o a las 12 de la noche sin saber que realmente no solo la sociedad, sino la autoridad estuviera para protegerlo, ¿verdad? Eso me daba mucho miedo. Claro. Y yo no soy una persona miedosa, pero tenía constantemente ese temor, ¿verdad? Esas fueron las cosas. Además de las ratas y de la mugre y de todo, creo que Sí. está una sociedad que está un poco como imploding. Entonces, como, Sí. y veo que en Uruguay, durante el tiempo que yo vengo viajando para instalar mi empresa, y cuando vengo a dar talleres y venía a trabajar acá, me doy cuenta que era lo opuesto, que en Uruguay la calidad de vida, bueno, además de que es un fuego en Nueva York ahora, o sea, lo que uno podía hacer antes podíamos ir al cine una tarde, ahora ir al cine los tres te cuesta casi $100, ¿cierto? Entonces lo que noté Wow. fue Sí. que en Uruguay, por más que es un país caro, de por sí, porque es un país chico, qué sé yo, Ujú. la calidad de vida ha aumentado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo estoy a 5 cuadras, bueno, obviamente vivo en una situación privilegiada también que igual que estaba en Estados Unidos, pero a 5 cuadras voy a la playa. Pero el acceso a esa playa lo tienen Wow. toda la población. Cualquier persona puede tomarse un Claro, ómnibus claro. y estar en la misma playa que van todos, o sea, ¿entendés lo que digo? Como que ese gap que Sí. hay en Estados Unidos que no puedes estacionar en la playa gratis, que no, Ujú. todas esas limitaciones acá existen solamente en cuanto a el transporte, ¿cierto? Entonces Claro, eso claro. para mí es algo fundamental y creo que les puedo dar una mejor calidad de vida a mis hijos, más elevada acá que allá. Sí. Macarena, vamos a entrar ya en el tema de la conversación de hoy, ¿verdad? Pero quiero aprovechar esta transición. Cuando sales de Estados Unidos o cuando te sales decides mudarte de Nueva York, de New York City, a Uruguay,
había en ti, tú identificabas en ti alguna creencia limitante, que ese es el tema que vamos a tocar hoy. En esa decisión tuviste que empezar a observar si había una creencia que estaba obstaculizando ese movimiento, o fue algo bastante fácil para ti. Mira, yo esta decisión me la planteé muchas veces más que nada por el futuro de mis hijos, por pensar, y además porque tengo 50 años, no tengo 23 que puedo irme a Tailandia un mes y medio a tirarme en la playa, ¿verdad? Ujú. Tengo otras responsabilidades que a esta edad uno se las toma un poco más en serio que cuando yo me fui a New York. Cuando yo me fui Claro. a New York, me fui a los 25 y pensé, bueno, cualquier cosa me vuelvo, cualquier cosa veré. Pero ahora como que las decisiones son un poco más desde ese nivel de responsabilidad. Entonces, era primero plantearme si era realmente mi cuestionamiento interno, ¿era por eso o era porque había una creencia que a mí me limitaba, ya sea inconsciente o conscientemente? ¿A qué me refiero con esto? Que pensando, primero que yo tenía que estar 1000% segura de que esta decisión iba a ser lo mejor para mis hijos. ¿Por qué? Porque ellos me lo iban a cuestionar. O sea, ellos Exacto. al tener 15, 17 años, ellos te preguntan todo y por qué, y yo no estoy de acuerdo, entonces dame razones y decime, tú tomaste esta decisión sola, sin consultarme. Yo, obviamente, a un chico de 15 años que su cerebro todavía no está completamente desarrollado, Sí, no puedo consultarle, ¿verdad?, una decisión que va a ser a tan largo plazo, que las consecuencias van a ser a tan largo plazo. ¿Me explicó? Entonces, sí, sí, sí. entonces empecé a plantear eso, cuáles eran mis creencias sobre mi país, sobre yo, sobre lo que yo soy capaz de hacer, sobre cuáles serían las consecuencias para ellos, sobre si realmente las cosas los obstáculos que surgían dentro de mi mente eran reales o eran limitaciones o techo que yo me ponía. ¿Me explico? No sé si Sí. eso contesta a tu pregunta. Sí, 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 sí. Sí, no, porque obviamente. Y no sé, otra cosa, tus hijos son adolescentes en esta época, ¿verdad? Tal vez cuando tú y yo éramos adolescentes, el acceso a la información era algo difícil, pero ahora un joven instantáneamente busca el teléfono y dice, pero mira lo que está pasando en Uruguay, mira la situación, mira las noticias, o mira, tiene un acceso a información, ¿verdad? Que no la teníamos cuando éramos nosotros adolescentes. Entonces, eso, ¿verdad? Es un proceso de cómo se llega a un acuerdo con ellos sabiendo que son tus hijos, de que, ¿verdad? Tú entiendes que son adolescentes, también los ama y quieres buscar su bienestar y todo eso. Mira, te quería mencionar que algo, y es para entrar ya de lleno en esto de las creencias limitantes, es que a mí me da la impresión, bueno, yo estoy convencido de que cada ser humano tiene unas creencias y a veces ni sabe que las tiene. Entonces, lo que hace es entonces que con su mente lógica, con su racionamiento, muchas veces justifica sus creencias. Uh-huh. No es que una persona va por lo lógico y cambia sus creencias, no es por lo general sus creencias le modifican. Entonces, hay veces que, por ejemplo, una persona dice, para darte un ejemplo, mira, yo quisiera comenzar un negocio, crear una empresa, pero es que yo nunca he sido bueno en las Uh-huh. matemáticas y todo lo económico, mira, en la escuela mis notas eran tanto. Entonces, te das cuenta de que nos engañamos buscando justificar de manera lógica y racional lo que de por sí son creencias que están arraigadas ahí. Y entonces nosotros nos creemos, no, es que eso es así, eso es lógico, eso es así, es que son las cosas. ¿Verdad? Háblanos un poco sobre esa profundidad de que están las creencias del punto que las justificamos con lógica. Bueno, ¿por dónde empiezo? Empiezo por lo siguiente. Imagínate, yo sé que, Sí, bueno, imagínate que tengas un balde, ¿verdad? Vacío. Entonces, ese balde, o sea, el balde en sí viene a ser tu mente cuando naces.
¿Ok? Entonces, el balde que posee de plástico, de metal, de vidrio, lo que quieras, eso viene a ser como la composición genética. ¿Cómo va a ser? Primero, el trauma generacional, 1. 2, de qué tamaño van a ser tus dientes, de qué colores van a ser tus ojos, de qué tamaño van a ser tus piernas, cuán anchos van a ser tus huesos, todo eso, ¿cierto? Ok. Esos son con lo que nacemos en realidad. Después, la información que recibimos nosotros desde que nacemos hasta los 7 años va directamente al subconsciente. Entonces imagínate que dentro de ese balde vas a poner etiquetas, papelitos que dicen sos un pelotudo, sos inteligente, sos gracioso, sos divertido, sos trabajador, sos buen hermano, sos un burro para matemáticas. Toda la información, no solo la información que nos dan nuestros padres, sino también la que recibimos de la televisión, de los teléfonos, de la escuela. Toda esa información va directo al subconsciente, ¿ok? Entonces, a medida que vamos creciendo y nos empezamos a identificar con el mundo exterior, o sea, después de esos 7 años, empezamos a identificarnos o usar esas creencias que tenemos ya arraigadas, dependiendo de la situación. Entonces, cuando llegamos a la adultez, yo, por ejemplo, creía que tenían la personalidad de mi padre. Toda la vida me dijeron que era una calderita de lata, que una calentona, una malhumorada, que iba de 0 a 400 en medio segundo, que era cierto, pero que era porque había heredado eso de mi padre. Ok, hasta que un día, bueno, haciendo todo este trabajo y esta introspección, me empecé a dar cuenta que en realidad yo podía cambiar eso. A nivel consciente lo empecé a pensar, ¿verdad? Pero claro, cuando uno no solo tiene eso dentro subconscientemente, sino también que lo venimos, o sea, cada vez que es como un tornillo, ¿no? Entonces, cada vez que lo usás como un mecanismo de defensa, lo vas apretando cada vez más. Entonces, a los 5 años lo apretaste, la maestra te dijo algo y te calentaste. A los 7 vino tu hermano y te sacó la pelota y de vuelta, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos a la adultez, hay muchas de esas creencias que están súper arraigadas inconscientemente. Y entonces ahí es donde empieza el trabajo de, como decís vos, de plantearse, ¿esto realmente es algo que yo creo que me pertenece a mí o me lo inculcaron y lo puedo cambiar? Porque pensemos una cosa, si yo hubiera nacido en Puerto Rico, de tus padres, y fuera tu hermana, mis creencias serían diferentes a lo que son, ¿verdad? Si hubieras nacido en Brooklyn de padres judíos ortodoxos, tus creencias serían diferentes. Lo que significa que las creencias no son algo permanente, que nosotros podemos, o sea, depende de nuestro medio ambiente, las podemos cambiar, ¿cierto? Entonces, pero para cambiarlas tenemos que estar conscientes que existen. Si no, es imposible. Si no sabes que las que son cambiables, que son intercambiables, que son, decís, pero a mí ya no me sirve más ser una calentona, a mí no me sirve para nada, porque me di cuenta que la única que me perjudico soy yo. Entonces, las creencias son intercambiables. ¿Y de dónde vienen esas creencias, verdad? Digo, cómo se manifiestan esas creencias? Como tú mencionabas, de ahí es donde viene lo que pensamos. Entonces, para cambiar lo que pensamos, que es como nosotros creamos nuestra realidad de acuerdo a nuestros pensamientos, entonces para cambiar lo que pensamos tenemos que cambiar lo que creemos. Pero como también decía Einstein, que uno no puede cambiar un problema al mismo nivel de conciencia que se creó, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que pensamos viene de lo que creemos. Entonces, si queremos hacer cambios, si queremos hacer una transformación permanente, empezamos por lo que creemos y luego vemos a ver qué es lo que pensamos. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Estoy aquí tomando nota de lo que me dices. Mira, te voy a dar un ejemplo. Y es que yo observaba a mis papás y a mi mamá y yo decía,
yo veía cosas que tal vez no me gustaba como ella era, o creencias de ella, y ella decía, yo no voy a ser así, ¿verdad? Y uno pone como que a un nivel, y uno dice, no, yo, por ejemplo, mi mamá decía, por ejemplo, que la gente que tenía dinero era, digamos, como que eran avaros, eran ambiciosos, eran malos, eran negativos, eran envidiosos, cosas malas, ¿verdad? Y Ujú, entonces, y yo decía, no, yo no voy a ser así. Y aún así, cuando a un nivel más o menos consciente uno sabe que esa idea está ahí y uno está luchando con ella, de repente en algunos momentos me observo en mi ujú, comportamiento así automático y de repente me digo, wow, yo soy así. Pensaba que no, ujú. pero esa idea está tan adentro, arraigada dentro de mí, que yo pensaba que estaba trabajando con esa idea, que yo la estaba descartando, pero el efecto es más profundo, ¿verdad? Entonces, creo que hay que como que trabajar a varios niveles, digamos, a un nivel más profundo tal vez para trabajar con esas creencias limitantes. 100%. A mí me pasó lo mismo, a mí me pasó lo mismo cuando empecé a criar a mis hijos, que las cosas siempre vemos a determinadas edades, vemos lo que no nos gustó de nuestros padres, ¿verdad? Entonces decimos, eso yo no lo voy a hacer, eso yo no lo voy a hacer. Yo cuando tenga hijos, cuando me reproche a mis hijos, ahora, yo a mis hijos me voy a volver a vivir a New York, que nunca los voy a traer a Uruguay. Pero dentro de eso, el tema de la plata y más en nuestra generación, que nuestros padres nacieron después de la guerra, entonces era, ¿te pensás que la plata crece en los árboles? Lo único que sabes es decir, me comprás, me comprás, me comprás. ¿A vos te decían eso también? Sí, 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 sí. Entonces, eso y el tema del éxito, también en culturas religiosas o católicas por lo menos, era también el tema de la Ujú. culpa y de que eso, de que la gente que tiene plata es HOV. Y eso entonces es exactamente como vos decís. Hay que reprogramarlo, hay que reprogramar el subconsciente para hacer ese cambio transformador, porque si no, es como decís, como que esos pensamientos tipo se filtran, ¿viste? Decís, pero ¿cómo? Pero yo estoy haciendo todo este trabajo Claro. para no pensar así y sigo con esos pensamientos, ¿eh? Sí, 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 sí. Macarena, y cuando te voy a dar ¿verdad? Te voy a hacer una pregunta sobre eso, y es cuando te mencioné de que yo, por ejemplo, podía darme cuenta de algunas cosas, pero ese trabajo de yo descubrir esas creencias limitantes es algo que puedo hacer yo solo o necesito la ayuda de un testigo externo que vea mi comportamiento y pueda señalar, ¿verdad? Qué tan fácil es yo decir, no, yo puedo hacer eso, yo lo puedo trabajar yo solo, o realmente necesitamos a alguien y qué tipo de persona para que nos ayude a identificar eso. ¿Tú cómo te diste cuenta de que tenías esas creencias y que las querías cambiar? Cuando en algún momento, bueno, creo que para empezar tiene que haber alguien que se comportara diferente, ¿verdad? Ok, Cuando, por ejemplo, conocí a una persona que es para tu ejemplo, hace un tiempo entrevisté a un señor que es Joel Gándara. Él ha sido un cubano que llegó a Estados Unidos y se ha montado su negocio millonario. De repente, cuando yo converso con él o cuando yo estoy viendo su comportamiento, de repente yo digo, wow, ¿verdad? En mi caso, el estar cerca de personas que se comportan de otra manera me permite de repente comparar. Porque tal vez si estuviera con mi familia claro. o con otras personas, tal vez no me daría cuenta. Pero a veces digo, sí, pero me estoy dando cuenta a esta edad. Tal vez si hubiera hecho eso hace varios 10, 15 años, 20 años atrás, hubiera sido más fácil, ¿verdad? Entonces, sí, por lo menos yo comparándome con las demás personas. Esa está buena, esa técnica, me gusta. Hay muchas veces lo que pasa es que vemos a la otra persona, es como que hay diferentes estados de conciencia. Entonces, Mm, hay veces que vemos a la otra persona y decimos, ay, a este le va bien porque se fue a Estados Unidos, a este le va bien porque heredó sí, 400 cabezas de ganado, a este le va bien porque depende de nuestro ambiente, ¿verdad? A este le va bien porque los padres le dieron no sé cuánto. Cuando ponemos el ejemplo o este le va bien porque es determinada religión, ok. Entonces, cuando lo observamos desde ese punto de vista, estamos en un rol de víctima. Ese es el primer nivel de sí, conciencia, de que es casi conciencia que yo soy víctima de todo lo que me pasa y todo lo que pasa a mi alrededor. El segundo nivel de conciencia es el darse cuenta de decir, bueno, pará, como vos decías,
si esa persona ha logrado esto, entonces quiere decir que yo también lo puedo cambiar, yo también lo puedo lograr, ¿verdad? Después viene el siguiente nivel de conciencia, creo yo, que es el decir, bueno, no solo lo puedo lograr, sino qué es lo que tengo que hacer para lograrlo y hacer ese trabajo, ya sea interno y también accionar de esa manera. Yo, por ejemplo, me di cuenta de estas creencias leyendo, bueno, empecé con eso, empecé con un nivel de conciencia de víctima. Me dejó mi ex marido con mis hijos que tenían, ya te digo, 4 y 5 años, y pensando, te das cuenta que todo lo que te puedas imaginar que dije en mi cabeza, que se mudó, se fue del país y qué sé yo, y ahora me clavo yo criando estos hijos sola, bla, bla, bla. Ese es un rol de víctima. Hasta que en un momento me di cuenta, creo que esto lo charlamos la otra vez, que en un momento me di cuenta de que nadie iba a venir a rescatarme, nadie iba a venir a decir, ay, pobrecita, mira lo que te pasó, sino que yo iba a tener que criar a estos hijos de la mejor manera posible, y en realidad tenía una vida alucinante. Vivía en New York City, iba a correr al Central Park casi todos los días, un trabajo buenísimo, con todos los beneficios, mis hijos sanos, divinos, súper considerados, todo lo que uno, digamos, le pide a la vida, por decirlo de una manera, lo tenía. Entonces, ¿de qué mierda me estaba quejando? ¿Verdad? Entonces, a partir de ese momento, literalmente empecé, estas personas parece que tuvieran una vida plena. ¿Qué es lo que están haciendo? Entonces ahí, observando gente como Oprah Winfrey, como Tony Robbins, como gente que la distancia entre cómo yo me veía y estaban ellos. Y uno de los libros que leí en ese momento, bueno, primero Las 7 leyes espirituales para el éxito, de Deepak Chopra, y empecé a practicar una ley por día. Y después otro libro que me hizo darme cuenta de determinadas cosas fue un libro que se llama Amar lo que es, Loving What Is, de Byron Katie. ¿Lo leíste? No. Ese libro fue la primera vez que me di cuenta, después de leerlo, o mientras hacía los ejercicios, que yo podía cambiar lo que pensaba. Yo me acuerdo que pensaba, tengo 41 años y recién me estoy enterando que puedo cambiar lo que pienso, ¿me jodés? ¿Cómo puede ser que nadie me avisó de esto? ¿Viste cuando te pasa eso? Sí. Entonces, a medida, ahí dije, pero esto es todo, o sea, esta es la respuesta, esta es la llave al reino del, no sé, maravilloso. Claro. Porque como nunca nadie me dijo, pero tú puedes cambiar lo que pensás. Quedé absorta, y de ahí en más, entonces digo, como que puede pasar de diferentes maneras, puede pasar, yo creo, como decís vos, observando cómo los otros se comportan, puede pasar escuchando podcasts, que yo aprendo un montón escuchándolos, puede pasar como una persona te comenta, puede pasar también como di un taller hace unas semanas acá en Uruguay sobre este tema, y cuando pregunté al final el feedback y pregunté a ver qué es lo que más les sorprendió, fue eso, que mucha gente respondió que puedo cambiar lo que creo si cambio lo que pienso. ¿Sabes lo que es el poder de tener eso? Claro. Retomás el poder de tu vida absoluto, ¿verdad? La misión de Nos cambiaron los muñequitos es ayudarte a enfrentar la adversidad y manejar el cambio. Porque, como decimos en Puerto Rico, esto no te lo despinta nadie. El cambio es parte de tu vida y debes aceptarlo con esperanza y optimismo. Y ese ha sido mi caso. He dejado atrás una carrera de más de 25 años en tecnología e ingeniería para lanzarme tras un sueño. Crear una nueva vida para mí, ayudando a otros a descubrir posibilidades, a crear la vida que anhelan. El primer paso fue este podcast que ha ganado reconocimientos y el apoyo de la audiencia. Y ahora quiero mostrarte el próximo paso. Por muchos años he creado y presentado charlas y conferencias en diferentes foros ante diversas audiencias y grupos. En estas busco compartir las grandes lecciones que han cambiado mi vida. Lecciones aprendidas tanto en el mundo
profesional y corporativo como en la naturaleza y las aventuras, inspiración, liderazgo, transformación y comunicación se combinan de manera inaudita con la aventura, la naturaleza y la exploración. Y ha llegado el momento de llevar este mensaje a otros niveles, a otros lugares. Te invito a que visites mi página cristobalcolon.net/conferencias. Aquí puedes ver algunas conferencias que están disponibles para corporaciones y organizaciones que necesiten inspirar, educar y a la vez entretener a sus integrantes. Comparte este enlace con personas y organizaciones que necesiten y les interese recibir este mensaje de crecimiento, aprendizaje y transformación. También puedes escribirme si tienes alguna pregunta o algún comentario. Nuevamente, www.cristobalcolon.net/conferencias. Gracias siempre por tu apoyo y por escuchar este podcast. Y seguimos conversando. No, te iba a decir que, por ejemplo, tú te sentiste mal porque te diste cuenta de eso a los 41 años. Ujú. Y uno puede mirar hacia atrás y quejarse, pero de repente uno puede ver personas que tienen 70 años y todavía no se han dado cuenta. Y dice, qué bueno, hubiera querido darme cuenta antes, pero gracias a Dios que fue ahora y no fue más tarde. Por Eso favor. hay que agradecer justo ese momento. Sí, sí, sí. Totalmente, 100%. Sí. Y hay gente que vive toda la vida como víctima y nunca logran hacer Sí. ese cambio, ¿verdad? Que la economía, que hay otra cosa, puedo agregar una cosa que me parece que se alinea Sí, con adelante. lo que vos dijiste, que una de las veces que yo vine a Uruguay, siempre pensando que me iba a volver en un futuro, ¿verdad? Pensando, bueno, pues en 3 o 4 años, cuando mis hijos se vayan a la universidad, volveré con esa mentalidad. Y un día, una de las veces que vine, una amiga me invitó a la casa y me dijo, mira, estoy en la casa o sea, mi novio se acaba de hacer esta casa, venite, nos encontramos ahí a comer, no sé, un asado, lo que sea. Y estoy llegando a la casa y empecé a ver, no casas, casotas gigantes, casas Wow. que dije, pero ¿por qué no vivo acá yo? ¿Entendés? Claro, Como que claro. hice un clic en mi cabeza pensando, si estas personas, lo mismo que decís vos, si estas personas, que somos pares, ¿verdad? Tienen acceso a esto, yo Ujú. también tengo acceso. Tengo que ver Sí. cómo acceder a esa abundancia, ¿cierto? Lo que pasa en otro momento quizás hubiera ido y dicho, mira que ven que le va a fulano, X no sé qué, y de la asado, pero eso fue un clic que me hizo en la cabeza que me sorprende hasta ahora lo fácil que fue hacerlo. ¿Entendés lo que digo? Porque la gente obviamente cuando le Claro, decís, claro. me quiero volver a Uruguay, te mira como diciendo, pero vos estás loca, o sea, loca. Y yo, no entendés, Sí, no sí, sí. entendés que tengo una visión tan Claro. clara, ¿viste? Entonces me pasó un poco lo que vos Ujú. decís también en ese momento. Sí. Macarena, mira, cuando mencionaste esa mentalidad de víctima y yo te quiero, ¿verdad?, empezar a pensar a decir que muchas veces cuando estamos en este rollo de ser víctimas, tenemos unos traumas, tenemos unas explicaciones, tenemos unos rollos internos y a veces yo lo digo que es como el anillo de The Lord of the Rings, ¿verdad? Ujú. Que this is my precious, ¿verdad? Y es como que abrazamos esto, como que es mío. Y entonces hasta como que nos sentimos como que no, es que yo soy así, ese es mi trauma. Y te quería preguntar, has trabajado mucho con emprendedores, con personas que quieren hacer cosas diferentes en su vida, nuevos proyectos. ¿Cuáles son porque es que yo pienso que muchas personas creemos que nuestros traumas son como que únicos, pero hay muchas creencias limitantes que son muy comunes. Y Ujú. cuando nos damos cuenta de que mucha gente padece de lo mismo, es como que sí, como que wow, sí, pues mira, pues no es mío solamente, es como algo normal y es más fácil como que decir, voy a soltar eso. ¿Cuáles son las creencias limitantes que más tú ves con las personas que trabajas? La primera es la relación con la plata. La segunda es pensar
que los otros pueden y yo no, por justamente esos pensamientos o creencias que tiene uno de que yo no puedo porque fíjate que a mí me pasó esto, entonces a nadie nunca me va a comprender, que es la mentalidad del adolescente, ¿verdad? Sí, sí. Cuando te deja tu novia Claro, decís, claro. bueno, acá se acaba el mundo porque nadie puede entender lo que yo siento en este momento. Por ejemplo, pero no, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que está bueno. Mi madre una vez, ¿te acuerdas de las Blackberries que no existen más? ¿Te acuerdas que Ujú. tenían el Sí, tecladito ese que estaba alucinante? sí. Entonces en un momento le digo, mamá, no existe más las Blackberries, olvídate, tienes que comprarte un iPhone porque that's it, la empresa se fundió, o sea, no vas a encontrar otra. No, pero acá, si me acuerdo dónde estaban las letras, no, ok. Entonces me dijo, ¿sabes qué pasa? Que mis dedos son muy gordos para un iPhone, no puedo tipear en el iPhone. Entonces le dije, yo creo, puedo estar equivocada, pero yo creo que de los, no sé, 7 billones de personas que hay usando iPhones, creo que debe haber alguien más que tenga los dedos más gordos que los tuyos. Entonces, pero entonces a lo que voy, o sea, es imposible que seas Sí. la única persona que te pase eso. Una persona en todo el mundo, imposible. Entonces, bueno, por supuesto le compré le compré un iPhone y a las 2, 3 días estaba adaptada el coso y se olvidó el BlackBerry y todo, ¿no? Pero lo que voy Sí, es sí, que sí, eso, sí. todos pasamos por algún momento así en nuestra vida. ¿No te parece? Que si nadie se puede imaginar lo que me Sí. está pasando. Y bueno, y yo creo que bueno, eso es una de las creencias que me preguntas cuáles son las más comunes, es esa, que yo no voy a poder porque no sé, porque no tengo los fondos, yo no voy a poder porque, no sé, ¿qué otras cosas he escuchado? Porque es muy difícil, sí, seguro, es difícil, pero eso no quiere decir que no vayas a poder, ¿verdad? Y yo creo que, y además, Sí. que llega un momento en la vida que si no, que en ese rol de víctima no nos damos cuenta el poder que tenemos de co-crear nuestra existencia. Entonces, si hay Claro. además hay otra cosa, que sí, creo que la estadística, capaz que vos la sabes, es 1 en 400 trillones de posibilidades de haber nacido. Quiere decir Sí. que a algo acá viniste, no a quejarte de la economía o que no puedo hacer esto, que no puedo hacer lo otro, ¿verdad? Entonces eso ya entra más en el propósito de cada uno en la vida. ¿Estás de acuerdo? Bueno, Sí, 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 claro, claro, seguro, seguro. Mira, ok. Macarena, te voy a hacer el ejemplo que te mencioné hace un momento, este señor cubano que conocí, Joel Gándara, que una de las cosas que lo menciono es porque en algunos momentos él dice que ocurre una situación, algo le sale mal y de repente él como que se molesta y de repente se siente, él se observa y se da cuenta que está cayendo en la mentalidad de víctima y él dice, no, 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 voy a salir, no voy a hacer esto, voy a soltar eso. Y te lo menciono porque es que hay veces que pensamos que de repente nosotros aprendemos algo o superamos esta etapa y ya no tenemos que preocupar. Y así como el miedo en muchas cosas en la vida, así como que esa creencia limitante, no es simplemente que de repente nos hipnotizaron y sacaron eso de nuestra mente y ya se olvidó. No, es que tenemos que seguir porque si no, esas creencias siempre están por ahí de alguna manera. Y creo que es un trabajo de que, por ejemplo, digamos, quise hacer un proyecto nuevo y hice el primero, ay, lo pude hacer. Ok, ahora repito y otra vez. Pero lo que te quiero decir es que no es algo que lo superamos y ya no tenemos que preocuparnos de eso, sino que mi impresión es de que siempre hay que superar una creencia limitante, pero mantener la guardia arriba, porque es algo que puede ocurrir nuevamente. Y creo que no es algo que simplemente se borró y ya. No sé si piensas igual. Yo creo que sí y creo que no. O sea, creo que sí pasa eso porque nosotros como seres humanos estamos constantemente yendo de lo que nos es familiar. Lo que nos es familiar es lo que está en el Ok, subconsciente. Entonces, por ejemplo, un buen ok. ejemplo buenísimo son las relaciones tóxicas. No que yo haya tenido nunca ninguna. Imagino que vos tampoco. Entonces, Sí, 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 sí. entonces, ¿qué pasa? Ese es un buen ejemplo que creo que le pasa a todo el mundo en algún momento. Que si es cómo yo pude estar en esa situación, ¿verdad?
Y después decís, bueno, ¿sabes Ujú. qué? Ahora hice terapia, estoy zen, medito, todo, entonces eso no me vuelve a pasar. Y de repente te das cuenta que estás cayendo de vuelta y decís, pero de vuelta con el de la moto y la campera de cuero, o sea, soy una boluda, ¿eh? Y Sí, sí, sí. entonces ahí es cuando, claro, esa tendencia a volver a lo que nos es familiar, la podemos sobrepasar, ¿verdad? Entonces, por eso te decía que sí, pero no, porque uno también puede hacer ese clic. Ahora, Claro, una claro. cosa de la que habla Joe Dispenza, por ejemplo, es de que esos pensamientos, o sea, cuando uno hace meditaciones que son para reprogramar el subconsciente, lo que hace es familiarizarse con lo que estás pensando. Entonces, al estar tan familiar con eso, tener un conocimiento tal de lo que pasa entre oreja y oreja, o sea, en lo que estamos pensando, ahí es cuando lo podemos empezar a cambiar. Pero si nosotros no sabemos lo que estamos pensando, no podemos cambiarlo, ¿verdad? Entonces, de eso, cuando Sí, al principio, cuando estábamos diciendo de la teoría de Einstein, de que hay que cambiar el nivel de conciencia para poder hacer esos cambios, para resolver determinado problema. Entonces, de eso se trata de eso. Ser tan, conocer tanto lo que pensamos y esos pensamientos que vienen, ¿cierto? De que en un momento vamos a decir, mira, no reaccioné como suelo reaccionar a determinada situación. ¿Me explico? claro. Sí, 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 te entiendo, te entiendo. Mira, hace un tiempo yo leí que esto no, era, no sé si es algo tan preciso, vamos a decir así, pero leí en algún lugar que uno tiene que para uno ser feliz o para uno cambiar y vivir una vida más positiva, tiene que haber una proporción dada, digamos, por ejemplo, de 3 a 1, de que tiene que haber abundancia de cosas positivas en tu vida, de pensamientos positivos, Ujú. comparado con los pensamientos negativos, ¿verdad? Ok. Si en nuestra vida hay cosas negativas, igual proporción de cosas positivas, siempre vamos a inclinarnos por lo negativo. Es como que siempre tenemos que buscar sobrepasar esa proporción al favor de lo positivo para que entonces podamos crecer. Porque es que mencionaba, ¿verdad? Por ejemplo, para darte un ejemplo, haces una meditación un día y estás trabajando contigo y buscando crear un estado positivo en tu vida, pero de repente sales y te montas en tu vehículo y enciendes la radio y las noticias que escuchas, o lo que escuchas, la música que escuchas, o los libros que lees, o la gente con la que compartes, ¿verdad? Entonces, es reconocer que tenemos que ser responsables con buscar ese balance a favor de lo positivo en nuestra vida. Sabemos que, ¿verdad? No es como que tomamos una comida saludable y otra comida basura, ¿no? Hay que siempre buscar que el balance siempre sea a favor de lo positivo. Bueno, ¿viene con pregunta o es un comentario? Sí, un comentario para que abunde Ah, sobre eso, porque eso leí en ese momento y quiero ver qué piensas sobre eso yo también. lo que pienso es lo siguiente. Bueno, esta respuesta creo que viene en muchas partes. La primera es que no sé cuál es el ratio ese de 3 a 1, no lo sé. Ujú. Lo que sé es que, por ejemplo, el trabajo de Joe Dispenza, que se trata de reprogramar el subconsciente, se trata de vibrar a una frecuencia elevada, ¿ok? Que es eso que decís vos Entiendo. de pensar positivo, estar con esa siempre con buena onda, digamos. Porque, ¿qué pasa? Nosotros, donde ponemos nuestra atención es donde ponemos la energía. Y donde ponemos nuestra energía es lo que se Ujú. expande. Eso es física, ¿ok? No lo inventamos ni vos ni Sí, yo. Ok. Entonces, si donde ponemos la energía es lo que se expande, ¿qué es lo que queremos que se expanda? Lo bueno, lo que nosotros percibimos como bueno o lo que nosotros percibimos como negativo. Entonces, claro. además de eso, nuestras emociones nos hacen vibrar a determinada frecuencia, ¿ok? Las que nos hacen vibrar más bajo, puedes adivinar cuáles son. La culpa y la vergüenza. ¿Viste cuando te Ujú. acordás cuando hacías algo horrible o que te sentías tan horrible que te daba una vergüenza que no podías ni mirar a nadie a los ojos? Ok. Eso es lo que te hace vibrar más bajo. Lo que te hace vibrar a una frecuencia alta es la gratitud,
y la alegría. Entonces, a través de estas meditaciones, además de reprogramar el subconsciente para tener ese filtro bien limpio de los pensamientos que se nos van a filtrar, ¿verdad? También estamos agradeciendo constantemente. Y una vez que agradecemos, pensá cuando vos pensás en algo o en alguien que te dé esa sensación de, como yo, por ejemplo, correr en la playa. Para mí eso es lo máximo de la vida. Entonces, cuando pensamos en eso, y también a tu audiencia, pensar en algo que te dé esa sensación de decir, yo así puedo pasar la vida entera, estar constantemente vibrando a esa frecuencia. Y eso es lo que se va a expandir. Entonces, por eso es importante lo que vos decís. ¿Qué recibís en tu feed de Instagram? O sea, gente que decís, mira esta pelotuda, o decís, mira qué alucinante lo que está haciendo esta persona. O estar aprendiendo, o estar escuchando la música. Yo las noticias no las escucho porque no me aportan nada, ¿no? Porque te enterás lo que está pasando realmente por otros lados. Entonces, eso me parece que es alucinante. Y además lo otro es cuando se trata de lo que pensamos y de las creencias, está bueno plantearse entonces, porque muchas veces, una cosa que vos decías hace unos minutos era el tema de cómo nos aferramos al trauma o a la victimización. Entonces, porque hay gente que dice, bueno, pero eso es parte de mí. Pero ahí vamos a como un nivel un poquito más profundo y pensamos, ¿eso es realmente quién sos vos? O sea, ¿quién sos? Entonces, si vamos a ese nivel, yo te digo, ok, no, ya establecimos que no sos lo que crees. O sea, que no sos lo que pensás. Entonces, ¿qué sos? Sí. Te pregunto. Sí. No, es que yo creo que lo que pensamos es, como te digo, yo creo que tenemos que reconocer que la vida, yo creo que la vida es multifacética, por decirlo, ¿verdad? Yo siempre pienso que yo uso el ejemplo de un triángulo. Para mí hay tres cosas importantes en la vida, y es el conocimiento, la actitud y la acción, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la actitud es lo mental, pero yo creo que es bien importante esas tres cosas. Lo que pienso, pero si pienso mucho y no hago nada, no crezco, ¿verdad? Entonces, siempre pienso en esa parte de buscar aprender, buscar crecer. También buscar cultivar mi estado anímico, mi actitud y hacer. Entonces, yo creo que esas tres cosas son importantes. Por ejemplo, como mencionaste que tú ir a correr a la playa es una acción que tú haces, pero eso afecta tu estado de ánimo, ¿verdad? Y entonces tienes que hacerlo para lograr ese estado de ánimo que tú quieres. Entonces para mí, ¿quiénes somos? Pues yo pienso que lo que aprendemos, lo que es la actitud que tenemos y la acción, las cosas que hacemos para mí. Ok, una de las... volviendo a esa parte de la actitud, o sea, hay tres maneras de hacer ese clic, ¿verdad? Lo que pensamos es lo que va a determinar nuestras emociones. O sea, si yo creo lo que pienso, eso es lo que va a determinar cómo me siento. Entonces, si es así, yo puedo pensar, no sé, el pensamiento que quieras. Puedo pensar en algo triste, me pongo triste, ¿verdad? Siento eso. O puedo pensar en algo que me dé felicidad, ya sea en correr. Si pienso en esa emoción, en ese acto, ya me da la misma sensación, porque la mente no sabe la diferencia entre la realidad y la imaginación. Claro, claro. Entonces, uno puede o cambiar lo que piensa, o cambiar lo que siente, o cambiar la acción, que va de acuerdo a lo que vos decís. Entonces, dentro de ese triángulo, uno puede tener un triángulo y tomar el cambio de cualquiera de esos tres puntos. O sea, puedo accionar primero, puedo cambiar lo que pienso, puedo cambiar lo que siento. Ok. Por eso está bueno esa práctica constante de sentir esas emociones que nos hacen vibrar alto, porque entonces las podemos llamar en cualquier momento. En este momento, sí. Exacto. Entonces cuando decís, yo cuando voy a la playa me siento así, pero cuando en realidad para mí la felicidad, bueno, no sé si existe, pero una vida plena se trata de
disfrutar y estar agradecido por las cosas mundanas de la vida. Cuando viene mi hijo del colegio y me Sí, dice cómo andás y qué haces, no sé cuánto, y darle de comer, es que esas cosas sean las que por las cuales estamos agradecidos. Entonces ahí es cuando empezás como ese gotero de, de claro. vibración alta, ¿verdad? Volviendo a lo que Ujú. decíamos entonces de quiénes somos, que para mí está bueno hacer hincapié en eso, es si nosotros establecimos que no somos lo que pensamos, ni somos lo que creemos, ni somos nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque si hay muchas personas, por ejemplo, que se identifican con su trabajo, con su carrera, entonces se sientan que eso es parte de ellos. Y con muchas personas que se identifican con su cuerpo y por eso es tan eh, difícil aceptar que pasan los años y que la gravedad nos golpea la puerta a todos. Sí, sí, Algunos sí, en unos sí. lugares y otros Sí, en otros, ¿verdad? Pero ahí está la gravedad, sí. tiqui tiqui. Entonces, no somos nuestro cuerpo. Entonces, yo creo que la mejor definición para darnos cuenta quiénes somos la conciencia que observa esa experiencia humana. Porque entonces, ¿por qué está bueno saber esto? Porque entonces, al tener ese conocimiento, puedes mirar tu experiencia, o sea, mirar tu vida como de un dron, ¿verdad? Y al mirar de un dron, Claro, entonces es que claro. ahí es como uno puede empezar a hacer esos cambios, decir, entonces esta no soy yo la que está viviendo, esto es la experiencia humana que yo estoy observando. O sea que yo puedo cambiar lo que esa persona está creyendo, ¿verdad? Yo puedo cambiar lo que está Claro. pensando Ujú. esa persona, yo puedo cambiar, esa conciencia puede cambiar las acciones que Macarena está tomando. ¿Me explico? Sí, 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 te entiendo, te entiendo. Sí, sí, es como que yo también lo veo Mm. como que mencionas que somos la conciencia que observa esa experiencia humana, pero si nosotros nos aseguramos de que el lente por el que estamos observando, que esté claro y esté limpio, Sí. podemos observar mejor, ¿verdad? Podemos disfrutar mejor lo que estamos observando. Que creo que, ¿verdad? Que es observar, pero el efecto también de observar requiere ajustes, por decirlo de esa manera. 100%. Macarena, ahora que estás en Uruguay, no sé cómo ahora es tu dinámica. ¿Estás trabajando con personas online? ¿Estás haciendo más práctica presencial? ¿Qué modelo estás utilizando ahora en esta nueva etapa? Trabajando a distancia con personas a través del internet, estás haciendo eventos presenciales. ¿Cómo estás trabajando? Estoy haciendo eventos presenciales acá, obviamente, y después mis clientes que están en el exterior, hacemos por Zoom. O sea que tengo Ok, un programa en el cual trabajamos todos estos temas y cómo hacer esos cambios que son profundos, ¿verdad? Cómo darte cuenta de por qué no logras determinados objetivos que te pusiste y lo hacemos a través de diferentes sesiones, ya sea por virtual o presencial. sí. Anteriormente yo recuerdo que como tú estabas en Estados Unidos, tu página web era en inglés. ¿Estás trabajando en una página web en español para otro tipo de público o cómo estás haciendo? Tengo mi página en los dos idiomas, pero tengo bilingüe, tengo en español y Ok, en inglés. Entonces, en español, en Uruguay, más que nada estoy trabajando, dando talleres en corporaciones, o sea que son talleres únicos y después continúa la capacitación dentro de la organización, porque creo que al final del día todas las empresas son personas, ¿verdad? Están compuestas de personas. claro. Entonces al poder hacer esos cambios en cada persona, entonces esa gente va a elevar su calidad de vida. Y al hacer eso, entonces la empresa va a mejorar y eventualmente ¿a qué se traduce? A dólares, Sí, sí, sí. ¿verdad? Porque uno va, Sí, no, porque a veces las personas piensan que nuestra vida es fraccionada, ¿no? Porque esto es el trabajo, esto es lo personal, esto es lo espiritual, pero si uno suelta busca quitar ese fraccionamiento, de repente que una corporación tenga empleados que sean felices en su casa, se refleja en que tiene empleados también que en su trabajo son felices. Y al revés, si son felices en su entorno laboral, cuando están en su familia, cuando están en su hogar, también son felices. Que yo creo que entender que todo está conectado
y que tenemos que trabajar con todo para lograr como que beneficio en todas esas partes. 100%. Macarena, ¿y dónde te pueden conseguir? ¿En tu página web, en las redes sociales? Háblanos un poco dónde te pueden conseguir. Me pueden seguir en Instagram, estoy en maca_real coaching. Mi página web se llama realcoaching.cc y en LinkedIn estoy como Macarena Real de Azúa. Ok. Macarena, gracias por esta conversación. Espero que la próxima vez que hablemos no haya habido otro cambio así. La próxima vez que hablemos capaz que soy multimillonaria y ahí te digo, entonces, ¿cuál es el...? Sí, claro. Tal vez la próxima vez tenga que ir yo a verte a un evento, a un mega evento, estilo Tony Robbins. Creo que sí, hacia ahí me dirijo, sí. Así que... Sí. Mira, y una última pregunta. ¿Y tus hijos cómo se adaptan al cambio, al nuevo hogar? Depende de la hora del día, te voy a decir. Así es. Va fluctuando. Pero la verdad que ha sido más difícil para ellos de lo que yo pensé. Yo pensé que iba a ser más así sinceramente, no te digo así de corazón, pensé que iba a ser más como que ellos iban a estar más entusiasmados y más tipo, bueno, este es nuestro proyecto como familia, y me di cuenta que ahí le erré. Creo que ellos lo ven como mi proyecto y ellos están acá como riding the wave, digamos, pero creo que pero también, como hablábamos al principio, yo tomé esta decisión pensando en lo que es lo mejor para ellos y sigo creyendo que es lo mejor para ellos. Creo que capaz que va a demorar un poquito en que ellos se den cuenta y que, digamos, esta montaña rusa de emociones se calme un poco, pero sigo pensando que es lo mejor para ellos, sin duda. Claro. No, y yo pienso que, que hasta cierto punto, a veces cuando uno viaja, cuando uno visita otros países, cuando uno se muda a otros países, uno puede ver que hay más opciones en el mundo, que hay más culturas, que hay más maneras de hacer las cosas. Y entonces a veces en el momento uno se da cuenta, pero más adelante, cuando uno tiene que tomar una decisión o hacer un cambio en su vida, sabe que es posible, por decirlo de esa manera, ¿verdad? Contrario a una persona que nació y vivió 40 años en un lugar, ¿verdad? Como que no puede darse cuenta de que hay posibilidades más allá del entorno donde está. Pero la manera en que se haya expuesto a, por ejemplo, vivir en Estados Unidos, en Nueva York, y mudarte a otro país, eso te da darte cuenta de que los cambios vienen en la vida y nada, se sobrevive y se sigue para adelante. Se sobrevive, exacto. Sí. Macarena, gracias por esta conversación y sabes que cuando quieras estamos aquí a la orden para seguir conversando. Gracias, Cristóbal. Un beso. Quiero agradecer una vez más a Macarena Real de Azúa por esta interesante conversación que tuvimos para este episodio. Espero que pronto podamos conversar nuevamente cuando tenga alguna nueva aventura. Y recuerda que si disfrutas de este episodio, compártelo con tus amigos, seres queridos o conocidos. Este podcast es completamente gratis. El precio es que lo compartas con las personas que pienses que lo puedan disfrutar también. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.